Saludos, que el Señor le bendiga. Bienvenidos a nuestra reflexión de este lunes de Semana de la Pasión y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11. En el capítulo 11, a partir del verso 12, y vamos a hacer una pequeña reflexión de unos minutos para acompañarle en esta Semana Santa tan especial acerca de lo principal, lo medular del día lunes de la Semana de la Pasión. Si tuviéramos que ponerle un título, es un trato con la fertilidad. Es una visión que Jesús va a dejar acerca de llevar fruto. Recuerda, estamos hablando que la Semana de la Pasión integralmente, además de su historicidad y de los acontecimientos, nos dejan a nosotros cada uno de los días una enseñanza de práctica para nuestra vida espiritual cotidiana y para nuestra vida como creyentes. Dice el verso 12, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y Él va a reaccionar a esa necesidad de comer. Jesús siempre tuvo dentro de su divinidad aquí en la tierra, Él también experimentó las sensaciones de cualquier persona porque su vida también nos enseñaba. Entonces dice que el Señor tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Es importante entender esto para que no nos parezca a nosotros una contradicción. Yo se lo quiero explicar. En esta época los higos no estaban maduros, pero las hojas no debían estar solas. Ahora yo se lo explico, le leo todo el texto y le quiero contextualizar en estos minutitos. Porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Y yo quiero que entienda que Jesús no tiene nada en contra de las higueras, y no es que no sea bíblico comer higos, y no está Jesús arremetiendo contra la creación de Dios en la naturaleza. Está enseñando, y en este caso a los discípulos en particular, y a nosotros también en esa enseñanza, acerca de la esterilidad en la vida cristiana y de romper con la apariencia y saber dar un buen fruto. Y dice que lo oyeron sus discípulos. Primero era muy temprano en el día, y se acerca Jesús a la higuera para ver si hallaba algún fruto. Que la higuera tuviera hojas, significaba que algún fruto había, aunque no fuese época de higos. Las cosechas de higos en la Palestina de la Biblia eran más tirando al mes de agosto, al mes de septiembre, pero aunque no era época de higos maduros, las personas que pasaban por ahí comían los higos verdes. Esa era una práctica de los caminantes. Pasaban, tomaban el higo verde y se lo comían. Entonces, la reacción de Jesús hacia la higuera es para mostrar algo, y Él corta con la producción de aquella higuera. Es una planta. Jesús maldice la higuera porque esta es la palabra que tenemos aquí. Dice, nunca más darás fruto. Nunca más darás fruto. Y está enseñando un trato con la fertilidad. ¿Cuál es la queja de Jesús? La falta total de frutos. La falta total de frutos. La prueba, la falta de frutos es una señal de la esterilidad de esa planta. De que no iba a dar fruto, ni siquiera había dado los previos, menos lo iba a dar en el tiempo en que debía fructificar aquella planta. Entonces la pretensión de tener hojas, pero no fruto, es algo que Jesús miró mal. Entonces la enseñanza para nuestros días es que no es suficiente con la apariencia, con los adornos y con vernos súper fructíferos, sino ser fructíferos. Jesús está enseñando aquí
que lo externo se vería bellísima la higuera, aunque no es un árbol muy bonito, pero se vería bonito, lleno de hojas. Y Jesús se acercó porque dijo, si hay hojas, mínimo frutos verdes tiene que haber. Y sin embargo, al no haber nada, Jesús dijo, nunca más va a dar fruto, porque no está trabajando esta planta, porque no tiene los frutos que conviene tener para que el caminante los agarre. Nosotros somos en este tiempo los transportadores del fruto de Dios. Fruto para nuestras vidas y fruto para los demás. Y aún sean frutos verdes, son frutos. Aún sean frutos pequeños, son frutos que van a alimentar a aquellos que nos están mirando. Entonces Jesús deja esta primera enseñanza el lunes y va a dejar una segunda enseñanza que es realmente tremenda. Y dice el verso 15, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y da la impresión de que Jesús tiene una energía violenta rara, pero Jesús no está actuando con violencia, sino que está poniendo las cosas en su lugar. Y muchas veces los tiempos de Dios suelen parecernos hasta violentos, pero es la única forma en que vamos a entender que hay cosas fuera de lugar. Y se lo voy a enseñar con este pasaje porque esta es la segunda enseñanza de este día. Esta es la segunda enseñanza de este día y está referida a que no podemos hacer cosas que lleven a distraerse de su adoración a los demás. Entonces, dice aquí, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito, dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, pero ustedes la han convertido, dice aquí la palabra de Dios, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El lugar de los cambistas se conoce como el atrio de los gentiles. Era un atrio exterior al templo, pero tenía una peculiaridad. Era el único lugar donde los gentiles podían acceder para adorar a Dios. No podían entrar literalmente al templo porque eso era solo para los judíos. Pero Jesús ya comienza a dar señales de que su muerte y su crucifixión y su posterior resurrección no son únicamente para los judíos, son para todos los que crean. Entonces el lugar de los cambistas era para judíos y para gentiles. ¿Y a qué se debe la ira de Jesús? ¿A qué se debe que Jesús reacciona de esta manera? Hay 3 o 4 razones que yo se las voy a enumerar. Número 1, en el atrio del templo habían olores ofensivos. No era un lugar que se prestaba para adorar por la gran cantidad de animales que tenían ahí. Y ellos no deberían estar ahí. Número 2, por el gran ruido que había, porque el atrio del templo, en lugar de ser tomado como un lugar de adoración, había sido tomado como un lugar de bullicio, de negocio, de mercado. Eso no se debía hacer ahí. Y eso inclusive es una enseñanza hasta para nosotros hoy en día sobre qué relevancia le damos al tiempo y al espacio que las personas necesitan para adorar a Dios. Y tercero, había una enorme confusión en aquel lugar. Además de que se trataba de un lugar de comercio y de usura. El porcentaje para cambiar dinero por el dinero aceptado en el templo estaba en un 15%. La mayor usura era la venta de palomas y la venta de los animales que estaban ahí. Jesús reprueba eso porque dice, este lugar fue confeccionado para ser casa de oración para todas las naciones. Cuando dice casa de oración para judíos y para todos los gentiles que se quieran acercar. Entonces el templo no debería ser zona de ganancia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Enseña acerca de no interrumpir, no generar distracción en la adoración, en este caso para los gentiles y en el caso nuestro para todas las personas que decidan llegar al templo y adorar a Dios con libertad, no deben ser interrumpidas. Por eso aquí se ve como imposible que los gentiles pudieran adorar en el único lugar donde podían hacerlo. Está justificada la ira de Jesús, porque Él dice, todo esto que han hecho en este templo, lo único que está produciendo es una interrupción
en la adoración de los gentiles. Por eso el día lunes enseña dos cosas. Seamos productivos en ayudar a todo el pueblo de Dios a tener buen tiempo de adoración sin interrumpirlo. Esta es la segunda parte del lunes. Y la primera, no seamos infructuosos. Aunque sea muy pequeño el fruto que tengamos, que otros se puedan alimentar de él. La paz de Jesús. Bendecidas Pascua de Resurrección.